un manuscrito que data de la época medieval, considerado como uno de los libros más enigmáticos de la historia. Según la leyenda, este libro ha surgido de un pacto entre un monje condenado y el propio diablo, un libro conocido como Codex Gigas. República Checa. El Codex Gigas, un antiguo manuscrito medieval que según los investigadores pudo haber sido creado a principios del siglo XIII. Escrito en pergamino y totalmente en latín, su presunto creador, el monje Germán el Recluso, quien cuenta la leyenda que tras haber cometido un grave crimen, se le condenó a ser emparedado, una de las torturas más brutales, que consistía en introducir el cuerpo con vida de la víctima en un hueco sobre la pared, elaborado de la forma más estrecha posible, de tal forma que se incrementaba el sufrimiento y agonía. Solo había una forma de que el monje pudiese evitar su muerte atroz, y era comprometiéndose a crear un libro, pero no un libro cualquiera, sino toda una obra maestra, una obra literaria sin igual que debería honrar a su monasterio, y por si fuera poco, debería ser terminada en tan solo 24 horas. De esa forma, sería liberado de tal condena. Aquella tarea del monje parecía sobrehumana. La historia cuenta que alrededor de la medianoche, el monje se dio cuenta de que no podría realizar esta tarea solo, por lo que tomó una decisión que va en contra de sus más arraigadas creencias, en contra de su fe: vender su alma al diablo, mismo que se rumora fue el autor del enigmático compendio, poniendo como condición figurar en una de las páginas del libro. Y en efecto, si nos dirigimos al folio 290, hemos de encontrar su imagen. De ahí que esta obra es mejor conocida como la Biblia del Diablo. Un diablo representado como un personaje mitad hombre, mitad bestia, con cuernos, con una espeluznante lengua roja bífida, sin mostrarlo vencido en algún episodio bíblico o religioso. Algunos expertos creen que la imagen del diablo se refiere al propio monje y de su elección de vivir en una celda de aislamiento, lejos de los demás, pero otros consideran que es sencillamente un retrato, o mejor dicho, un autorretrato, si se debe hacer caso a la leyenda. El Codex Gigas contiene lo siguiente: el texto de la Biblia con excepción de Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, curas medicinales, magia negra, rituales, conjuros, una lista necrológica, entre otros textos. Esta obra se cataloga como uno de los primeros libros en el que, dentro de un contexto religioso cristiano, se dibuja de manera tan explícita y en singular a Satanás. El misterioso compendio está contenido en una carpeta de madera, recubierto con cuero y adornado con metal. Pero si crees que lo más impactante de este libro lo has escuchado, tengo que decirte que aún queda más. El Codex Gigas cuenta con un tamaño descomunal, casi 1 metro de alto, para ser exactos, 92 centímetros, 50 centímetros de ancho, con un grosor de 22 centímetros. El peso de esta descomunal obra supera los 75 kilogramos, requiriendo de 2 personas para poder levantarlo, contando con 624 hojas de pergamino. El manuscrito incluye los colores rojo, azul, amarillo, verde y oro. Las letras en mayúsculas cuentan con un elaborado sistema de iluminación. Por todo lo anterior descrito, el Codex Gigas fue considerado en su época como la 8ª maravilla del mundo. La escritura dentro del Codex es unificada y sin cambios en todo momento. Esto puede haber dado lugar a la creencia de que todo el texto se escribió por una misma persona y en un lapso de tiempo muy corto. Pero lejos de leyendas, rumores e historias, existe la pregunta: ¿realmente fue el Codex elaborado por un solo autor y en un periodo de tiempo corto?
Recientes investigaciones llevadas a cabo por National Geographic aclaran que si una persona trabajara continuamente en el libro día y noche, le tomarían 5 años enteros recrear los contenidos del Codex Gigas a mano. Sin embargo, considerando que esa persona debe dormir en algún momento, además de satisfacer otras necesidades y menesteres, el tiempo de concreción de la obra sería de aproximadamente 25 años. 25 años. Ese largo periodo de tiempo sigue siendo un dolor de cabeza para los investigadores, pues estudios en la tinta del manuscrito parecen mostrar que se completó en un lapso no mayor de 24 a 72 horas, algo totalmente inexplicable, sobre todo por la asombrosa uniformidad de principio a fin presente en el manuscrito, sin las variaciones esperables del paso de varias décadas. Para acabar de redondear el misterio, justamente en el monasterio donde tuvo lugar la creación del Códex, recientemente ha sido objeto de excavaciones arqueológicas, y algunos resultados de las mismas han dejado perplejos a los arqueólogos. Debajo de aquel monasterio ha sido descubierta una extraña necrópolis, con decenas de mujeres y niños enterrados que datan del siglo XIV, fecha en la que más auge tuvo el monasterio. Un par de niños habían sido enterrados en el claustro, precisamente donde tenían acceso exclusivo los monjes. Si la presencia de una necrópolis civil en terreno monástico era una violación de la regla benedictina, el entierro en el claustro de 2 niños lo era peor. Finalmente el Codex Gigas, luego de haber sido vendido, robado y tomado como botín de guerra a través de los siglos, descansa actualmente en la Biblioteca Nacional de Estocolmo en Suecia. Esta, sin embargo, fue objeto de un incendio en 1697, del cual salvaron al Codex Gigas lanzándolo por una ventana. Este incidente pudo ser el causante de la pérdida de algunas hojas que hoy faltan. Debido a su gran tamaño y a la comprensible voluntad de querer conservarlo lo mejor posible, el manuscrito ha dejado de estar en exhibición al público. Sin embargo, puede ser admirado y estudiado de manera digitalizada. En la descripción de este video les dejaré un enlace. Se trata de un enlace de descarga del Codex Gigas en su versión PDF y un enlace más para su versión online, las únicas formas públicas de acercarse a esta magna obra, una magna obra que hasta la fecha sigue siendo un misterio.